Buenas noches, tardes o días. Bienvenido nuevamente a Filosofía para Tarados. En esta ocasión explicaremos qué es el ser en sí y el ser para sí de Hegel. Muchas personas conocerán a Hegel por la típica tríada que conocemos de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Pero la verdad, Hegel en su obra realmente no llega a hablar de esta manera sobre cómo concibe la realidad, cómo se concibe el aprendizaje, ¿no? de la sustancia y el sujeto, ¿no? Esto es parte de la interpretación de los filósofos post-Hegel, ¿no? Posteriores a Hegel, que intentaron como encontrar una manera de poder explicar de mejor manera la filosofía hegeliana. Pero en la fenomenología del espíritu encontramos que Hegel habla del ser en sí y el ser para sí. Básicamente, Hegel lo explica de la siguiente manera, ¿no? Y voy a citar directamente de la fenomenología del espíritu, ¿no? Es así. El aura, tal como se nos muestra, es algo que ha sido y esta es su verdad. No tiene la verdad del ser. Su verdad consiste, sin embargo, en haber sido. Pero lo que ha sido no es, de hecho, una esencia no es, y de lo que se trataba era el ser. En esa indicación vemos, pues, solamente un movimiento cuya trayectoria es la siguiente. 1. Indico el ahora, que se afirma como lo verdadero, pero lo indico como algo que ha sido, como algo superado, con lo que supero la primera verdad. 2. Ahora afirmo como la segunda verdad que lo que ha sido está superado. 3. Pero lo que ha sido no es, supero lo que ha sido, o el ser superado, o sea, la segunda verdad, negando con ello la negación del ahora y retornando así a la primera afirmación. El ahora es. El ahora y la indicación del ahora están constituidos, pues, de tal modo que ni el ahora ni la indicación del ahora son algo inmediatamente simple, sino un movimiento que lleva en sí momentos distintos. Se pone el esto, pero lo que se pone es más bien un otro, o el esto es superado, y este ser otro, o superación de lo primero, es nuevamente superado, a su vez retornándose así a lo primero. Pero este primero reflejado en sí no es exactamente lo mismo que primeramente era, es decir, algo inmediato, sino que es cabalmente algo reflejado en sí, o algo simple, que permanece en el ser otro, lo que es, una hora que es absolutamente muchos ahora, y esto es el verdadero ahora, el ahora como día simple que lleva en sí muchos horas y un tal ahora, un hora. Es también muchos minutos, y este ahora es asimismo muchos ahora, y así sucesivamente. La indicación es, pues, ella misma, el movimiento que expresa lo que la hora es en verdad, es decir, un resultado o una pluralidad de horas compendiada, y la indicación es la experiencia de que el ahora es universal. Yo sé que esta cita no se entiende nada, porque Hegel es así, ¿no? Pero básicamente lo que nos dice Hegel es que nosotros conocemos las cosas porque somos un sujeto para sí. Somos conscientes de nuestra propia existencia y reflexionamos sobre lo existente, lo universal, ¿no? La sustancia, que es lo que forman los objetos, ¿no? Como somos los únicos sujetos capaces de poder tener conciencia sobre nosotros mismos, somos capaces de actualizar nuestra conciencia, superar viejos conocimientos inmediatos por otros, ¿no? La mediación de nuestra comprensión del objeto. Por ejemplo, yo digo así: yo no soy un libro. Pero ¿cómo sé que yo no soy un libro? ¿Cómo tengo conciencia que de que no soy un libro? Es porque yo sé que soy yo. Yo sé que no soy un libro. Sé que el objeto no soy yo. El objeto que está aquí presente ante mí tiene una identidad, es otra cosa, es una hora. Pero este ahora dejará de ser ahora cuando me mueva a otro ahora, es decir, cuando empiece a conocer otras partes de la realidad. Pero esta sustancia, este libro que acabo de ver y que acabo de reflejar que no soy yo, no desaparece. Va a estar ahí con o sin mí, porque hace parte del mundo, es universal, hace parte de la sustancia de la realidad. Entonces estas cosas existen independientemente de mi propia existencia o no. Con esto romperíamos la tradición, por ejemplo, idealista, aunque sigue siendo idealista porque Hegel le da un sentido, ¿no?, trascendental a todo este proceso del aprendizaje, ¿no? La aprehensión, mejor dicho,
de la sustancia y del conocimiento como una especie de reactualización de la conciencia, ¿no? Constantemente, sino que rompemos con el idealismo de Berkeley, por ejemplo, que decía que el mundo, la materia, simplemente existe por los sentidos y por nuestro espíritu. Y es decir, que nosotros comprendemos la realidad, pero una vez, es como si fuese una señal de radio. Una vez morimos, ya el mundo ya no existe, todo se acabó. Porque el mundo es producto de nuestros sentidos y de nuestra interioridad. No existe física, materialmente externo a nosotros, no hay una exterioridad, todo es parte de una interioridad. Pero para Hegel eso no es así. Para Hegel el mundo existe con o sin nosotros. Y somos nosotros los únicos que pueden aprender de él y ser conscientes de esta existencia, la existencia de la materia, ¿no? Entonces, básicamente, en resumen, el ser para sí es un ser que puede reflexionar sobre sí mismo y es consciente de su propia existencia y de todo. Sabe qué es y qué no es, qué es el ahora, qué es lo que ya fue, qué es lo que es y qué es lo que será. Mientras que un objeto no posee de estas características, ¿no? Él simplemente existe, es universal, ¿no? Está ahí con o sin nosotros. Por ejemplo, un ejemplo es que yo sé que el baño está, pues, en el fondo de mi casa, aunque yo no lo esté viendo ahora mismo, yo sé que está ahí. O sea, materialmente está ahí. Es sustancia, es parte del mundo, ¿no? Le conforma, es materia, como podríamos decir en otros términos. Pero esa materia no puede reflexionar o ser consciente de sí mismo, porque el único que tiene esa capacidad somos nosotros, tenemos nuestra conciencia y la conciencia se actualiza constantemente por este aprendizaje, siempre estamos aprendiendo constantemente y superando viejos conocimientos en esta superación de la negación, ¿no? Y así es como conocemos y aprendemos sobre nuestra propia libertad. Nuestra propia libertad es un reflejo de nuestra propia conciencia de la realidad, nuestro devenir, ¿no? En este caso Hegel lo relacionaría más a la historia, pero eso es otra tesis que va más que todo con las lecciones sobre filosofía de la elección universal que con la fenomenología. Pero es como una especie de resumen, quizá esté un poco mal planteado, tenga algunos problemas, pero básicamente es así como podemos resumir unos cuantos minutos, ¿no? Una de las tesis principales de la fenomenología. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos encontrar estas tesis en muchas analogías, en muchos ejemplos a lo largo de la fenomenología, pero son muy confusas como el extracto que leí. Es muy difícil interpretarlo. Y por eso pues hay explicaciones entre otros autores, pero quiero decirles que lo de la tesis, antítesis y síntesis no se encuentra en la fenomenología del espíritu. No se encuentra ahí. Quizá la noción de la dialéctica sí se encuentra en la obra de Hegel, obviamente se encuentra en la obra de Hegel, él habla de esta, pero no habla de la tesis, antítesis y síntesis. Es simplemente una interpretación de filósofos que vinieron después de Hegel para poder explicar de mejor manera su filosofía. Pero Hegel realmente está hablando de un ser en sí y un ser para sí. Una relación entre sujeto y objeto, donde el sujeto no es un sujeto inamovible, no es un sujeto inmóvil, no es como por ejemplo lo creería Kant, sino que es un sujeto que está en constante movimiento, en constante aprendizaje sobre la realidad, y ese aprendizaje lo lleva a algo. Esto sería una teleología, ¿no? Porque le estamos dando un telos. ¿Y qué es darle un telos? Darle una razón a nuestro aprendizaje. No estamos aprendiendo deliberadamente porque somos capaces de pensar simplemente, porque así es como nacemos en nuestra condición natural, sino que lo hacemos porque hay una razón que va más allá, ¿no? Es una razón que podríamos decir idealista, porque estamos en un curso, estamos en un devenir. Este devenir es un curso que nos lleva a un punto, y este punto es la conciencia plena de nuestra libertad, es el absoluto, ¿no? Entonces, básicamente es la razón por la que nosotros aprendemos, la razón por la que tenemos conciencia y la razón por la que la conciencia se actualiza constantemente. Y ya, esto sería una breve explicación, muy breve, de una de las principales tesis de la fenomenología del espíritu y de la obra de Hegel en general, de su pensamiento filosófico. Espero que les haya servido y que lo hayan disfrutado y les sirva bastante en sus trabajos, en sus parciales, en sus actividades, lo que sea. Les deseo una feliz semana, que apenas estamos el lunes, y espero que todo vaya bien. Hasta luego.